buenas tardes, buenas noches. Esta es la segunda parte de este interesante tema que estamos tratando, que son relé, relay y contactores. Si no viste la primera parte, te recomiendo que la veas. Vas a encontrar el link abajo en la descripción del video, presionando en más. Ahí está el link, lo vas a encontrar. O si no, también en las tarjetas de YouTube, presionando la letra I que aparece por acá arriba, también vas a poder acceder al video. Hoy vamos a estar viendo ejemplos prácticos de dónde se utiliza el relay, algunas conexiones prácticas, y vamos a estar viendo también el desarme de un contactor. Vamos a comenzar yendo a la pantalla de la computadora. En el video anterior habíamos estado viendo este diagrama. Vamos a hacer un repaso muy breve. Teníamos que este era nuestro relay. El relay tenía una bobina que se encargaba de mover al interruptor y esto estaba separado eléctricamente, no había ningún contacto eléctrico entre la bobina y los interruptores. Vamos a pasar a ver algún ejemplo práctico donde podemos usar el relay. Vamos a manejar ahora con este relay automotor. Podría haber sido otro relay, pero bueno, como elegí circuitos automotores vamos a usar este relay. Este relay tiene el diagrama impreso en su carcasa. Tenemos que el contacto 85 y 86 son la bobina, como vemos acá en este diagrama que dibujamos nosotros. Y como vemos también en la foto que saqué del lado de los terminales, en esta foto tenemos los números, los mismos números que están serigrafiados sobre la carcasa, los tenemos en los terminales. 87 y 87 son estos dos, 86, 85 y 30. En este caso este relay tiene un solo contacto normal abierto. En condiciones normales este contacto está abierto, pero tiene dos salidas. Podría haber sido una sola salida, pero por cuestiones de practicidad tiene dos salidas. Esto es lo mismo que haber unido dos cables afuera, no cambia en nada. Hay también relay simple inversor. Este es un relay simple inversor, este que estamos viendo acá abajo. Acá tenemos el diagrama. Este está, en el caso de esta marca, con el código R904 y dice relé interruptor con doble salida. Este es 904/1 y es relé inversor. Y en el diagrama vemos que ahora en vez de tener dos salidas unidas están separadas. Tenemos un normal abierto y un normal cerrado. El de abajo, el 87, es normal abierto y el de arriba es normal cerrado. En esta imagen tenemos los dos relays que de este lado son idénticos. Los dos tienen un resorte para que haya un estado de reposo, para que esté siempre en una posición cuando no está energizado. En esta otra foto ya apreciamos una diferencia, y es que no tenemos este platino. De este lado no vemos este remache. Este remache que yo le llamo platino porque antiguamente los contactos eléctricos se los revestían platino, entonces por eso esa denominación de platino. Obviamente no se hace eso, ahora son de cobre simplemente. La idea del platino era para mejorar la conductividad. En este caso no lo tienen, obviamente, es un remache de cobre. Pero bueno, este contacto no lo tiene porque este es simplemente un apoyo. Este dibujo representa a este diagrama. Como podemos ver, como está en condición de reposo, acá arriba no hay ningún contacto eléctrico, por lo tanto es simplemente un apoyo que tiene esa chapa. No tiene el contacto como si lo tenemos acá, que sería el normal cerrado. En esta otra foto la diferencia que podemos ver es el puente. Acá podemos ver el puente que tenemos 87 que está puenteado. Acá lo podemos ver, ese puente, que están puenteados estos dos terminales. Y en este otro relé no están puenteados porque tenemos el normal cerrado, que es este, y este que va acá atrás pasa por atrás y es el contacto normal abierto. Vamos a pasar a ver un ejemplo práctico real de una conexión de bocinas de automotor. Si bien los autos ahora no tienen relay electromecánico, tienen relay electrónico, tienen transistores MOSFET que manejan todo esto, pero bueno, hace unos años atrás se manejaba todavía con relay. En este caso nos vamos a manejar con dos bocinas, la bocina de graves y agudos, el relé, un fusible para proteger el circuito, la batería y el pulsador que está, la bocina propiamente dicha, el interruptor que está en el volante del auto. Vamos a hacer la primera conexión, que sería la parte de potencia. Mandamos la batería al chasis, a masa. Del positivo sacamos un fusible para proteger el circuito, si hay un cortocircuito que se queme este fusible y no se incendien los cables. Pasamos por el interruptor del relay. Y la salida del relay ponemos una a cada bocina. Esto está hecho así por una cuestión de practicidad, porque están las dos salidas. De hecho, para eso está este relay, para conectar dos salidas, pero también podría haber sido un solo cable que vaya a una bocina y de esa bocina un puente a la otra. La conexión hubiese sido exactamente lo mismo. Las dos bocinas están puestas a masa y vamos a repasar ese concepto muy importante que es el de cerrar circuito. Vamos a ver cómo se cierra el circuito para que funcionen estas bocinas. Y podemos ver que la corriente sale del borne positivo, pasa a través del fusible, pasa a través del interruptor, circula por estos cables, pasa a través de la bocina
y va masa. El hecho de que vaya masa no es nada mágico, esto es un cable, masa es un cable más, o sea, masa es una parte metálica del auto y es simplemente un conductor más. Está puesto todo a masa en el auto para ahorrarse un cable, no, esa es la finalidad más importante. Entonces nosotros de acá de masa continuamos por la carrocería del auto, por la parte metálica como si fuese un cable más, subimos por esta conexión a masa y ahí estamos de vuelta en el borne negativo y de esa manera cerramos el circuito. O sea que entonces lo que les quise transmitir es que la masa en un circuito que parece algo por ahí medio difícil de entender, es un cable más que se le da esa denominación de masa simplemente porque es un punto en común de todo el circuito, es un punto donde salen todas las mediciones de tensiones. En algún video hablaré del concepto masa por ahí un poquito más, en forma más extensa. Bien, ya tenemos entonces el circuito de potencia. Vamos a ver cómo manejamos la parte de activación del relay. Y para activarlo sacamos el positivo a la salida del fusible que va a la bobina. Ahora ya pueden ser cables mucho más finos porque la corriente que pasa por la bobina es muy poca, no es como la corriente de las bocinas que es mucha corriente. Entonces el positivo sale del fusible, pasa a través de la bobina, pasa a través del pulsador de la bocina y retorna masa. De masa, o como ya dijimos, vuelve a la masa de la batería y sube y cierra el circuito. La función que estamos usando acá del relay es simplemente la de poder manejar con una pequeña corriente una gran corriente. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, por un lado que no estamos llevando un cable muy grueso hasta el interior del auto, estamos ahorrando costo en cable, estamos ahorrando en pérdidas de tensión, porque cuanto más largo el cable, más pérdida de tensión tenemos, estamos minimizando los riesgos de incendio. Esas son las principales ventajas. En este caso entonces el relay no está cumpliendo ninguna función de aislación, de hecho a la salida lo estamos puenteando, entrada con salida, así que no está cumpliendo una función de aislación, únicamente está cumpliendo la función de poder manejar una gran corriente a partir de una corriente muy pequeña, que es la corriente que maneja la bobina. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, para encender las luces del auto, vamos a ver que la parte de potencia es exactamente igual, no cambia en nada, no la vamos a analizar porque es lo mismo que vimos antes. Lo que cambia es la parte de activación del relé de luces. Acá, en vez de ir un borne positivo, me olvidé de comentarles que la polaridad en la bobina es exactamente lo mismo, no cambia, es una bobina que no tiene nada internamente, no tiene ningún diodo, nada, así que los relés que no tengan ningún dibujito de diodo ni nada extraño, la polaridad positivo o negativo es lo mismo, se puede cambiar. Bueno, entonces en este caso tenemos que la bobina está puesta a masa y el positivo, la bobina lo recibe a través del interruptor de las luces y el interruptor de contacto. O sea, del positivo de la batería salimos sin fusible en este caso porque el interruptor de contacto es el que alimenta todo el encendido del auto y si se quemase ese fusible se nos pararía el motor. Entonces, por lo general, el cable que va a la llave de contacto no pasa por fusible, por lo general es así en los autos. Entonces, sin fusible en este caso, pasa a través de la llave. Ahora sí tenemos, después de la llave tenemos un fusible para las distintas partes del auto y va a la llave de luces. Acá tampoco estamos usando la función de aislar un circuito porque las dos partes, tanto la parte de potencia como la parte de activación, están manejándose con la misma batería, así que no está aislándose el circuito. Estamos en los dos casos interrumpiendo el mismo polo, el polo positivo interrumpimos acá y acá también interrumpimos el polo positivo. En el caso anterior que estábamos manejando la bocina, no, en el caso anterior estábamos interrumpiendo el polo negativo, acá la bocina interrumpe el polo negativo y el relay interrumpe el polo positivo. Acá interrumpe el polo negativo simplemente por una cuestión de practicidad, para ir hasta el volante con un solo cable. El volante está girando, hay que poner un sistema mecánico ahí para poder que no se enríe del cable, entonces es más fácil poner una sola pista para poder acceder hasta el volante que poner dos, por eso simplemente van con un solo cable y utilizan como masa el eje del volante que es metálico y está en contacto con toda la carrocería. Bien, volvamos entonces. Así quedaría cerrado entonces el circuito de luces, de activación de luces. Si tuviésemos un auto muy viejito que no tiene relay y se lo quisiéramos poner, es tan simple como agregar este relay, sacar los cables que van a las luces, agregar este relay y con el positivo que alimentamos las luces alimentamos la bobina del relay y mandamos un cable del positivo de la batería al relay y del relay a las luces. De esa manera vamos a tener una luz más blanca porque va a tener más tensión, porque no va a estar el cable yendo hasta la llave del auto, yendo y volviendo.
va a haber menos recorrido de cable, la llave de luces va a durar mucho más porque va a estar pasando mucho menos consumo, así que en el caso de tener un auto viejito que no tiene relay, se puede implementar de colocarle un relay y es un gran beneficio. Vamos a pasar ahora a ver el circuito que habíamos diseñado hace unos meses atrás, ese circuito del destellador electrónico. En ese momento habíamos hecho con un MOSFET y una resistencia y un LED, una salida de 12 volt que destellaba, nos hacía encender esta luz en forma intermitente. El circuito, para los que dominen un poco electrónica, es este que está abajo, es un MOSFET que tiene la compuerta conectada en el punto de unión de una resistencia y un LED. Este LED titila en forma intermitente porque el fabricante lo diseñó así, es decir, internamente tiene una circuitería para que el LED titile. Y estos LED se pueden aprovechar en algunos casos, en el otro video está mejor explicado, les dejaré el link también en la descripción del video y en las tarjetas para que puedan acceder a verlo. En ese video explicamos que algunos LED, dependiendo del diseño del fabricante, se pueden aprovechar para este uso porque hacen que en este punto de la compuerta haya tensiones de 1 volt y 5 o 6 volt. Con esas tensiones podemos tranquilamente activar el MOSFET y usarlo como llave electrónica, que es el uso que le estamos dando, para poder encender esta lámpara o para tener una salida de 12 volt que está continuamente encendiendo y apagando. Habíamos dicho entonces que podíamos reemplazar este MOSFET o simularlo con una llave electrónica, que sería un interruptor, ¿no? Sería lo que estamos viendo acá. Pero tenemos la limitación con esto, el consumo. Por un lado, estos MOSFET, si bien pueden soportar mucha corriente, hay que agregarle disipador. Sin disipador podemos manejar hasta 10 amperes. Y estamos limitados a una salida que está destellando, pero siempre de 12 volt. Podemos alimentar únicamente luces, dispositivos de 12 volt. Si queremos manejar con otras tensiones o con corrientes mayores, con este circuito no lo podemos hacer. Para eso le adicionábamos un relay, un relé. Como acá podemos ver, lo que hacíamos en lugar de la lámpara, conectábamos la bobina al relay. Acá tenemos un diodito, por el momento nos vamos a olvidar, este diodo está para evitar que los picos de tensión que entrega el relay cuando se desconecta, por autoinducción entrega unos picos de tensión que pueden afectar a este transistor. Entonces por protección se ponía un diodo, por el momento lo obviamos, esto es tema para otro video. Lo que hacíamos entonces, conectábamos estos 12 volt que están continuamente destellando, encendiendo y apagando, lo conectábamos a la bobina para que nos haga destellar al relay y usábamos el interruptor del relay. En este caso, como estos dos cables eran iguales, los habíamos unido, o sea que teníamos en estos dos puntos un interruptor para manejar cualquier dispositivo. En ese momento habíamos hecho este diagrama en donde habíamos comentado que se podía poner en la entrada entre 0 y 240 volt y a la salida teníamos esta misma tensión en forma intermitente. Habíamos también mostrado este diagrama, cómo podíamos alimentarlo con un 12 volt con muy poca corriente. Podíamos manejar este circuito porque lo único que estábamos alimentando con estos 12 volt era la bobina del relé, que consume muy poco. Y este circuito que tenemos acá es muy similar al circuito que vimos en el video anterior, el primer circuito, donde teníamos un relé que lo usábamos para interrumpir una prolongación con un pulsador y una pila. Bueno, esto, si lo miramos un poquito, es muy similar a esto que estamos viendo. Este relé nos interrumpe la salida y la entrada. El circuito de activación, en este caso, en lugar de ser un pulsador, es este oscilador que diseñamos nosotros. ¿Qué parámetros debemos tener en cuenta a la hora de comprar un relay? O sea, ¿qué magnitudes maneja? ¿Qué valores? ¿Cómo lo pedimos cuando vamos a comprar un relay? Por un lado, necesitamos saber la tensión de alimentación de la bobina. O sea, la bobina, con qué tensión la vamos a alimentar. Hay relays de 6 volt, de 12, de 24, de 48, de 110, de 220, de 380, distintos valores de tensión para estos relays que necesitamos saberlo, como así también si lo vamos a manejar con tensión continua o tensión alterna. Hay bobinas preparadas para trabajar con tensión continua y bobinas preparadas para trabajar con tensión alterna. Por un lado, entonces necesitamos saber eso de nuestro relay, nuestro contactor. Y con respecto a la parte de potencia, la parte de los contactos, lo que necesitamos saber es qué tipo de contactos va a tener. Hay relay que tienen, como en este caso, un contacto simple inversor. Esto se le llama simple inversor porque es un solo contacto inversor, invierte entre un punto y el otro. Hay relay doble inversor que tienen exactamente dos contactos como estos, se van a tener 6 terminales. Acá tenemos uno, por ejemplo. Tiene por un lado el inversor de este lado
y por el otro lado el inversor de este otro. Son 3 contactos para cada interruptor inversor. Hay relay con contactos triple inversor, con contactos cuádruple inversor. Hay también relay con contactos simples, con un simple contacto normal abierto. Y lo otro que nos faltaría tener en cuenta son los valores de tensión y corriente que van a manejar estos platinos y estos contactos. Para manejar mayor corriente va a necesitar tener contactos más robustos, y para manejar mayor tensión lo que va a necesitar es mayor separación entre los contactos. Bien, esos serían entonces los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un relay: voltaje de la bobina, si es continua o alterna. Por el lado de los platinos o contactos necesitamos saber qué tipos de contactos necesitamos, si simple inversor, doble inversor, normal cerrado solamente, y la corriente que va a manejar y la tensión que van a manejar esos contactos. Vamos a pasar a ver algunos relays comerciales, algún contactor que tengo acá, así vemos en la práctica cómo están compuestos. Acá tengo un relé doble inversor donde podemos ver los contactos. Acá tenemos 3 contactos de un interruptor inversor y los otros 3 contactos del otro inversor, el común, el normal cerrado y el normal abierto. Estos dos son los contactos de la bobina. Acá tenemos un relay muy similar también, que tiene los 2 contactos de la bobina y los contactos de los interruptores inversores. Acá tenemos un relay que tiene los 2 contactos de la bobina. Y esto que vemos acá lo podemos medir con un tester, pero son contactos normal abierto. Cuando se energiza la bobina se cierran. Es un doble normal abierto, son dos interruptores por separados, pero normal abierto. No son inversores. Y acá tenemos un simple, un relay con un solo contacto, un solo normal abierto simple. Acá están los contactos de la bobina y los contactos de los relays. Y por último vamos a desarmar este contactor que llegó a mis manos gracias a la gentileza de Ariel de Electronorte. Él tiene su negocio en Salta, en Temperley. Gracias, Ariel, por haberme acercado a este contactor. Lo vamos a desarmar. Acá podemos ver el electroimán. Acá tenemos parte del núcleo del electroimán. Acá está la bobina. Esta es la bobina del electroimán. Es una bobina de 220 volt, 50 Hz, así que es un relay con una bobina de 220 volt alterna. El electroimán mueve esta pieza que activa en este caso 5 contactos. 3 son para manejar la potencia y después tiene un normal abierto y un normal cerrado que le dicen contacto auxiliar. En los contactores tienen distintos nombres, se manejan de distinta manera, pero es lo mismo. En este caso este contactor maneja 5 contactos, los hay de 4 contactos y los contactos auxiliares se colocan, se añaden de forma mecánica, se engrampan, se calzan, y cuando se mueve la pieza que maneja los interruptores maneja también el contacto auxiliar. Se le dan distintos usos. El contactor se lo utiliza para manejar mucho más potencia, como podemos ver es algo mucho más robusto, maneja corrientes mucho más importantes, pero en definitiva no dejan de ser lo que estuvimos viendo hasta ahora, interruptores manejados por un electroimán. Bien, esto es todo por este video. Si les gustó, como siempre les digo, no se olviden de presionar me gusta, así me ayudan a difundir. Suscríbanse al canal, así YouTube les avisa cuando yo subo nuevos videos. Me pueden seguir también en Facebook, así están al tanto de las novedades. El enlace para llegar a Facebook y algunos otros videos relacionados con esto lo van a encontrar abajo en la descripción del video. No me queda más que despedirme como siempre, con un fuerte apretón de manos. Hasta un próximo encuentro.